Buen día. A todos les saludo en la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, el último domingo del año 2020, un tiempo que dedicaremos a reflexionar sobre la gratitud. Deseo utilizar el texto bíblico de Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, para que podamos meditar en torno a nuestro agradecimiento a Dios. Nos encontramos hoy en día con una dificultad de ser agradecidos. La cultura de la gratitud está en crisis actualmente y podemos dar muchas explicaciones y razones. Yo quiero tocar solamente algunas de ellas. Estamos en crisis en esta cultura de la gratitud porque tenemos un problema de que no educamos a las nuevas generaciones a ser agradecidos. Hay un tema pedagógico, hay un tema de formación que parte desde muy pequeño y sin duda hasta que la persona se hace adulta es un tiempo para prepararlos y enseñarles a ser agradecidos de Dios, de la vida, de los seres queridos, de las instituciones donde participan y de todas aquellas personas que hacen bien en beneficio solo por tener misericordia o amor hacia nosotros. También tenemos un problema con la cultura de la gratitud porque nos encontramos en una época donde nosotros hacemos valer nuestros derechos y exigimos nuestros derechos. Y por lo tanto, cuando exigimos estos derechos, tenemos una posición, lo que yo recibo es sencillamente lo que me merezco y lo que valgo. Nos encontramos también estando en una sociedad donde las relaciones mercantiles están dominando, donde todo tiene que ver con transacción, todo tiene que ver con el pago en el servicio profesional, en las cosas que consumimos. Estamos en un medio donde el consumo nos tiene muy envueltos en su sistema. Por otro lado, y creo que el punto que quiero reflexionar fuertemente está en la cultura del bienestar. Porque todos nosotros buscamos el bienestar propio y eso no es malo. El buscar el bienestar de salud, buscar el bienestar de seguridad, buscar el bienestar de desarrollo, buscar el bienestar que nos permita tener buenas relaciones, eso es propio, es un ideal, pero también es un motivo para poder guiar nuestras vidas, que es la cultura del bienestar. Pero el problema de la cultura del bienestar hoy en día es que está centrado en la persona. Hay un tema de egocentrismo, donde el bienestar está pensado solamente en el individuo, pero no en el grupo que la acompaña, ni tampoco está pensado en otros. Está centrado netamente en personas que son egoístas, personas que están pensando solamente en sí mismas. Y ahí un problema. Bueno, la cultura de la gratitud nos encontramos que está en crisis. Esto que pasa en la sociedad pasa también en la propia vida de la iglesia. Yo creo que el problema en la vida de la iglesia es que no hay una gratitud a Dios. Y yo estoy hablando en forma general, estoy hablando en la iglesia global, estoy hablando en la iglesia mundial. Y creo que esa realidad de no ser agradecidos con Dios es que lleva, sin duda, a no tener una relación con Dios y nos lleva también a considerar a Dios dentro de las propias vidas. Miren, analicemos este pasaje bíblico de Lucas, donde nos encontramos a un Jesús que está predicando fuertemente las buenas nuevas de salvación. Encontramos con un Jesús que ya se había consolidado en su ministerio e iba camino a Jerusalén, su último viaje. ¿Camino a qué? A la cruz. Entonces ya estamos hablando que está en el clímax de su ministerio,
ministerio popular, conocido por la gente, pero también está en el clímax de cumplir la voluntad de Dios y de ser sacrificado. Él lo sabía. Sus discípulos no lograban entender, las multitudes menos. Entonces Jesús camino iba pasando, nos dice el texto bíblico, por Samaria, por Galilea, porque iba camino al sur, a Jerusalén. Y en este viaje Jesús seguía enseñando, y cuando iba pasando por un lugar, y antes de entrar al pueblo, nos dice el texto bíblico, salieron al encuentro de él 10 hombres enfermos. ¿Enfermos de qué? De lepra. Una enfermedad cutánea, sin duda que el fin era la muerte, pero que mientras se desarrollaba esta enfermedad o evolucionaba esta enfermedad, la persona debía estar aislada socialmente, no podía estar con el pueblo, porque era una enfermedad altamente contagiosa. Existían grupos, zonas, donde permanecían los leprosos y no podían tomar contacto con nadie. Por eso es cuando salen, ellos se dan cuenta que viene Jesús. ¿Cómo supieron? Jesús tenía tanta fama que se iba transmitiendo de voz en voz. Ahí viene Jesús, viene con sus discípulos. Entonces era conocido. Entonces, por lo tanto, ellos ya sabían que Jesús iba a pasar por ese camino. Y ellos salen al encuentro, pero no se acercan. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés prohibía a los leprosos acercarse. Y por eso estos hombres de lejos van y a cierta distancia le gritan a Jesús. No están hablando en un tono bajo, no están hablando en un tono de conversación, no están hablando en un tono alto. Gritaron. ¿Por qué gritaron? Para ser escuchados. Y a su vez gritaron a una sola voz, que es mucho más potente. No es que gritaron en forma independiente cada uno lo suyo, sino que los 10 gritan una sola verdad de su realidad, de lo que estaban viviendo, gritan su deseo, gritan su petición a Cristo y gritan ¿por qué? Para ser escuchado. Y nos encontramos acá que ellos gritan Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Gritan esto. Nos encontramos que estos 10 leprosos tenían muy clara la realidad que ellos estaban viviendo. Muy clara. Su realidad era una realidad dura. Primero, porque estaban infectados con una enfermedad que finalmente los llevaba a la muerte. Una enfermedad que asimismo socialmente era compleja y también dura, porque estaban alejados de los suyos, estaban alejados de todo su vecindario, estaban alejados de su pueblo. Por lo tanto, aquí hay una tremenda pérdida. Son hombres que perdieron la salud, perdieron sus relaciones sociales, perdieron sus trabajos, perdieron todo. Lo que una enfermedad dura normalmente hace, perderlo todo. Están presos, no son libres, están atrapados en su propia enfermedad, reconociendo ellos su condición, viviendo su condición. Ellos saben que no tienen salida, porque no había cura en aquel entonces para esta enfermedad. Entonces, ellos saben que Jesús podía sanarlos. Y de aquí viene, ¿y cómo ellos saben? Porque Jesús, al ir aumentando su fama, producía fe en las personas. Porque otros daban testimonio. Sí, Jesús sana. Sí, Jesús salva. Sí, Jesús puede hacer milagros. Jesús hace maravilla. Y ellos habían escuchado. Entonces, solamente por oír lo que Jesús hacía y a su vez por lo que Jesús predicaba, produjo en ellos la fe. La fe para gritar. Bueno, primero que nada, la fe para acercarse hasta el límite máximo y luego gritar con ganas para que Jesús les prestara atención.
Pero no solamente la atención, sino que ellos tenían una necesidad genuina de ser sanos. Y esta sanidad, primero, recobrarían la esperanza de la vida, recobrarían sus relaciones, podrían volver a la normalidad en su diario vivir con sus seres queridos, sus amigos, su vecindario, su comunidad religiosa en la sinagoga. Podían volver. Entonces, por eso reconocen Jesús. ¿Quién es Jesús? Este Jesús de Nazaret. Y le gritan maestro. O sea, reconocen quién es Jesús. Reconocen su ministerio. Lo reconocen, sin duda, también como Señor. Le están clamando a Él. ¿Y qué es lo que piden? Ten compasión de nosotros. Nada más. Ten compasión. En esta realidad de tener compasión, vemos que Jesús presta atención. Y al prestar atención, es que al verlos, ya, Jesús al verlo de lejos, entendemos que eso al ver es que Él mira, ve la necesidad, comprende las necesidades, tiene compasión, se acerca. Entonces, por lo tanto, al verlo, estamos hablando de que Jesús tiene plena conciencia de la realidad de estas 10 personas. Jesús tiene plena conciencia en el estado en que estaban, presos de su dolor. Y por lo tanto nos encontramos con un Jesús que no solamente al tomar conciencia, sino que en su corazón decide amar y decide ir en ayuda de aquel que está gritando y clamando por él. Pero ¿saben qué? Jesús además da un paso maravilloso, procede para la sanidad. Pero esta sanidad tiene unos puntos diferentes a otras sanidades, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Entonces, por lo tanto, Jesús, al verlo, que a la larga nosotros podríamos decir, Jesús presta atención y se interesa en lo que ellos le están pidiendo, Jesús les responde a lo lejos. Aquí no nos dice si Jesús gritó o no, pero estaban a gran distancia y probablemente lo dijo muy fuerte y que todos los que iban con Jesús lo escucharon. No fue algo despacio porque había una cierta distancia. Eso es lo de menos. Jesús lo dijo. ¿Y qué es lo que dice? Vayan a presentarse a los sacerdotes. ¿Y por qué Jesús dice esto? Porque Jesús siempre fue un hombre que amó y respetó la ley de Moisés y buscó darle un cumplimiento pleno, no solamente con actos, sino con el corazón. Entonces, la ley de Moisés, que lo que decía, cuando una persona era sana de enfermedades de la piel, era el sacerdote el que tenía que certificar esta sanidad. Y lo tenía que certificar, el sacerdote tenía que llevar al hombre fuera de la ciudad, revisar que su piel estuviera sana, que realmente estuviera sano. En ese minuto tenía que hacer unos sacrificios de holocausto. Luego cuando volvían tenía que haber otro tiempo de sacrificio. El mismo hombre sano tenía que lavarse en un ritual de pureza, tenía que pasar un tiempo de limpieza y de reconocimiento. Y que esto siempre Dios apunta a dos cosas. No es solamente la sanidad física, sino que también está la sanidad espiritual. Pero todo eso tenía que certificarlo el sacerdote. Y Jesús en ese minuto les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. No les dice que quedaron sanos ahí en ese minuto. No, no estaban sanos, sino que ellos creyeron. Los 10 creyeron y se dirigieron donde los sacerdotes. Y aquí ocurre algo maravilloso, que resultó que mientras ellos iban de camino ¿a dónde? Al sacerdote, quedaron limpios. O sea, quedaron sanos. Se dieron cuenta, porque su piel cambió. Se dieron cuenta de que había operado en ellos la sanidad anhelada. Señor Jesús, ten compasión. Nosotros vemos aquí a un Jesús lleno de misericordia, que escucha las oraciones, que escucha los gritos, que escucha este corazón desesperado y va en ayuda y lo ayuda. Para Jesús no fue indiferente.
Para Jesús le interesa producir el bien, la bondad, la bendición con las personas. En este mismo relato nos encontramos que cuando se vieron sanos estos hombres, solamente uno de ellos, al verse sano, dice el texto bíblico, regresó alabando a Dios a grandes voces. Uno de ellos, el 10%, tenía que dirigirse al sacerdote. Esa era la orden de Jesús. Se vio que estaba sano. Y en eso surge en él una gratitud a Dios. Y alaba a Dios. Alaba porque actuó con él con misericordia. Alabó a Dios porque había recuperado su salud. Alabó a Dios porque su vida había vuelto a la normalidad. Y porque él sabía toda la bendición que iba a recibir con que estuviera sano nuevamente. Sabía que se iba a ser reintegrado a su familia, su barrio, su comunidad, todo. Un hombre feliz, pero feliz, feliz, feliz por lo que Dios había hecho. Y por eso alaba a Dios, alaba por lo que Él había hecho. Y cuando llega Jesús, no sabemos cuánto fue lo que caminó para darse cuenta que había sido sano, pero regresó para encontrar a Jesús. Regresó. Jesús seguía en su viaje. Tuvo que alcanzarlo en otro punto diferente a donde Jesús había hablado. Probablemente si se detuvo fue cerca por ahí, pero lo importante es que él regresa a Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Cae rostro en tierra. O sea, se arrodilla y con su rostro mirando hacia la tierra, él a los pies de Jesús le dio gracias. Gracias, Jesús. Nos encontramos con una persona que toma una actitud que en el Antiguo Testamento es considerada una adoración, una postura física de inclinarse hacia Dios, arrodillándose con el rostro en tierra. Está diciendo, te adoro, Jesús. Te reconozco como Dios. Te reconozco por lo que has hecho. Eres más que un maestro. Eres mi Señor y mi Dios. Ese simple acto está diciendo eso. Fíjense, cuando él clamaba, maestro, clamaba. Pero cuando se vio sano, se dio cuenta quién era Jesús. El Hijo de Dios, el Mesías. Por eso le adora, porque le reconoce personalmente como su Dios, como su Señor y su Salvador. Y le dio gracias. Gracias, ¿por qué? Porque fue sano. Porque fue sano. Porque su destino no era un buen destino, era la muerte. Pero al recuperar la salud, su destino era un destino de vida. ¿Y qué es lo que nos dice el texto bíblico y que es muy sorprendente? No obstante, este era un hombre samaritano. De los 10 hombres, 9 eran israelitas. Conocían muy bien la Torá o la ley de Moisés. Conocían muy bien a Dios. Tenían esta relación religiosa, cúltica con Dios, como Dios la esperaba. Como Dios la esperaba. Pero estos 9 hombres siguieron su camino. Y este hombre que era samaritano, un pueblo que estaba en rivalidad permanente con los israelitas, era un pueblo sin duda despreciado por los mismos israelitas, porque habían sido israelitas anteriores que se mezclaron con otros pueblos, una historia larga, pero la cosa es que no era un pueblo, los samaritanos no eran un pueblo amigable con los israelitas, ni los israelitas amigables con los samaritanos. Entonces, pero este era un hombre samaritano, un hombre que uno podría decir no tiene por qué volver, pero volvió. En la humildad y la sencillez de su corazón volvió. Y Jesús pregunta, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Y Jesús sabe que los 10 están limpios porque Él sabe perfectamente que obró en sanidad en los 10. Como hijo de Dios, sabía lo que iba a hacer. Y Jesús preguntó, ¿y dónde están los otros 9? Los otros 9 no volvieron a dar gracias. ¿Dónde están?
no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, nos dicen, pregunta Jesús, excepto este extranjero. O sea, del que menos se espera, vuelve a dar gracias. Del que menos se espera. Y Jesús le dice, levántate. Acuérdense, estaba arrodillado a los pies de Jesús en actitud de adoración. Levántate, vete. Y en ese vete, levántate y vete es, toma tu realidad, asume tu realidad y vuelve a los tuyos. Vete a hacer la vida que Dios quiere para ti. Anda, intégrate a tu comunidad. Vuelve a lo que es tuyo, porque lo que has recuperado. Y le dijo al hombre algo muy importante. Tu fe te ha sanado. Y para nosotros tenemos muy claro, cuando Jesús dice tu fe te ha sanado, también está hablando tu fe te ha salvado. Este es un texto muy inspirador para nosotros y especialmente para este fin de año. Porque nosotros tenemos una realidad que nos está interpelando permanentemente en este año que sin duda ha sido muy complejo para la humanidad y para nosotros como personas y como familia. Pero en todo este tiempo que es difícil, yo creo que todos nosotros, en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario y como humanidad, hemos gritado, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hemos gritado, ten compasión de nosotros para que nos protejas de este coronavirus. Maestro, ten compasión de nosotros para que puedas darme un trabajo en un tiempo difícil. Maestro, ten compasión de nosotros por las diferentes enfermedades que podemos tener o por las diferentes problemáticas que podemos estar viviendo. Hemos gritado, Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús ha respondido nuestras oraciones. Yo creo que si nosotros tenemos una reflexión profunda de lo que hemos vivido estos 365 días del año, pensando que partimos el 1 de enero, nos vamos a dar cuenta que la bendición de Dios ha sido enorme, de lo que hemos pedido e incluso lo que no hemos pedido. Dios nos ha bendecido tanto, pero aquí estamos. Hemos sido sanos en este caminar por la vida. Vamos camino a nuestro objetivo, que podríamos decir camino de que se ha trazado hacia el sacerdote, como el caso de los 10 leprosos, para nosotros este camino de destino, de la vida, de seguir haciendo lo nuestro. Pero cuando no hemos visto que Dios ha respondido nuestras oraciones, ¿hemos seguido nuestro camino o no hemos dado vueltas para volver a Jesús, arrodillarnos delante de Él y decirle gracias? Gracias. ¿Saben? La gratitud es algo que pasa cuando hace alguien algo por nosotros y que nos permite reconocer que ese otro para nosotros nos importa y vale. Mire, lo que está acá es que si nosotros hemos recibido bendiciones de Dios, Jesús ha respondido, devolvernos a Él y decirle gracias es porque Él vale, es porque Él tiene una relevancia en nuestra vida y que por lo tanto nosotros se lo comunicamos. Y estamos ahí dando un vuelco desde el beneficio que buscamos, un beneficio legítimo, de salud y bienestar, legítimo. Pero la persona que es capaz de tener gratitud piensa en aquel que obró bien para bendecirle. Entonces, si nosotros vamos a ser agradecidos de Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo, hermanos y hermanas, desde lo que nosotros podemos imaginarnos de algo tan pequeño hasta algo tan grande, de algo
que pareciera rutinario, hasta algo extraordinario en la vida. Sin duda, si reconocemos a Jesús, vamos a volver a Él y le vamos a decir gracias. Pero esta gracia no es solo de palabra, es una gracia que nos invita a nosotros a tener una relación, una comunión con Él. En eso consiste la gratitud. La gratitud la expresamos de palabra, pero la gratitud se vive. Se vive en una relación donde nosotros estamos sin duda ajustándonos al mandamiento de Cristo de amar a Dios y también al prójimo. Entonces, al expresar la gratitud, nosotros le estamos diciendo a Jesús, Jesús, tú me importas. Jesús, tú eres mi Señor y también mi Salvador. ¿Qué tenemos para dar gracias a Dios este año? En un año complejo, en un año difícil, en un año, como dice un muy buen amigo mío, un año extraordinario que requirió respuestas extraordinarias. Sí, es verdad, un año que sin duda ha sido tan difícil. Y yo creo que, hermano, démonos toda la tarea en estos 5 días que quedan del año 2020. Démonos a la tarea para meditar sobre toda nuestra vida y cómo Dios ha obrado en este año. Y meditemos con oración, meditemos con reflexión, meditemos en profundidad. Y cuando estemos claros lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando hemos visto que nuestras manos han sido sanadas, volvamos a Jesús y postrémonos a sus pies en adoración y decirle gracias. ¿Nos importa realmente Jesús? Yo creo que sí nos importa. Nos volveremos a Él, como les decía, para expresar nuestro agradecimiento y para tener comunión con Él. Y esa comunión con Él se manifiesta, por una parte, en buscarle a Él en adoración a diario, en poder meditar en la Escritura, en poder orar, orando a Jesús, en poder considerar el tener una vida comunitaria y no alejarnos, el realmente el considerar mi vida hoy día comienza con Jesús y volvernos a Él. Porque ¿qué hacemos si no nos volvemos a Él? Estaríamos centrados en nosotros mismos y en nuestro propio bienestar. Entonces, es tiempo de volvernos. Es tiempo de dar gracias. Es tiempo de decir a Jesús, gracias por todo. Y lo que hacemos con Jesús, y con esto voy terminando, es también hacerlo con todas las personas, con todas las mujeres y los hombres, niños y adultos, de diferente condición que nos han bendecido. Que esa práctica que tenemos con Jesús de decir gracias, también lo hagamos con nuestro prójimo. Se fue el año, llegó un tiempo donde tenemos que decir adiós al 2020, un año muy complejo y difícil, pero ¿saben qué? A pesar de ser complejo y difícil, el Señor estuvo con nosotros. Y hasta aquí, con todo lo complejo que fue subir esta montaña, hasta aquí nos ayudó el Señor. Que el Señor les bendiga, les llene de su paz y deseo para ustedes y su familia que tengan una linda celebración de fin de año, lleno de alegría, de gratitud y también de paz. Que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes por siempre. Mis saludos y cariños a todos ustedes. Que el Señor les bendiga.